Muchos amigos, lectores de Así Prensa, me hacen a lo largo del tiempo más o menos la misma consulta. Y este ya es un fenómeno que hace mucho tiempo he comentado porque se ha vuelto increíblemente común. Y es el de los católicos anticatólicos. Es decir, familiares y amigos que, diciéndose católicos, son los principales hostigadores de quienes son católicos en serio. Todos aquellos que nos tomamos la fe en serio, somos el blanco de comentarios, sobre todo en redes sociales, en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Facebook. El pariente, el amigo, el conocido, el hermano pone una noticia falsa sobre la iglesia, pone una acusación vieja de un supuesto sacerdote violador, pone algún artículo anticatólico y están constantemente hostigando. Entonces, normalmente la gente me pregunta qué cosa hacer y yo tengo una recomendación de qué cosa hacer, pero primero quiero explicar este fenómeno, porque este fenómeno es el más importante que está sucediendo al interior de el mundo religioso en América Latina. Lo dije cuando comenté la famosa encuesta de la Fundación Pew en Estados Unidos, que vino con números de cómo el número de católicos está disminuyendo y cómo el número de evangélicos está creciendo. Y yo dije que ahí no había ninguna novedad. Si había alguna, es simplemente que los evangélicos no han crecido ni remotamente al ritmo en el que esperaban crecer, porque en el libro publicado por un estadista protestante, Is Latin America Turning Protestant, se está convirtiendo en protestante América Latina, publicado en 1989, este libro pronosticaba que para el 2000 Guatemala y Brasil por lo pronto iban a ser naciones de mayoría protestante al 70%, o sea, 70% de evangélicos. Nada de eso ha pasado. Y yo decía, el fenómeno es un fenómeno que no se puede registrar con números, porque cuando uno le pregunta a las personas, ya, ¿qué religión eres? Católico. Responden que eres católico. Pero después no se entra en los detalles de cuánto y cómo vive la fe. Para eso se necesitarían preguntas muy precisas, ¿no? Y se necesitarían muchas preguntas subjetivas, es decir, más lo que se llama un focus group que propiamente una encuesta. ¿Por qué? Porque hay dos fenómenos que no han sido suficientemente registrados en los cambios que se están produciendo al interior del panorama religioso del mundo hispano. Y acá incluyo de España, el mundo hispano parlante en Estados Unidos y toda América Latina y el Caribe. Es una situación común. El católico que en las encuestas, en los sondeos de opinión, en los censos se declara católico, pero que después en todo lo demás es el principal anticatólico. Cuando ve a un católico que practica su fe en serio, es el primero que le hace bromas ridículas, es el primero que trae a colación, sí, la Inquisición, las riquezas de la iglesia, etcétera, etcétera. Es el primero en hostigar a los católicos practicantes. Este es un fenómeno que yo creo que se debe a lo incómodo que resulta el testimonio de alguien que vive su fe en serio. Para alguien que la vive tibiamente, el estándar es vivir tibio. Y cuando alguien demuestra que se puede vivir plenamente la fe, eso molesta en mi tibieza, pues, porque revela mis inconsistencias, revela mi deslealtad a mi fe, revela mi mediocridad. Eso me molesta y tengo que hacer que el otro quede como un exagerado, como un extremo. Entonces, el católico mediocre detesta más al católico practicante que al no creyente o al incluso cristianófobo. Y esto lo he preguntado en un número importante de foros de una manera informal, pero muy clara, ¿no? Donde yo le he preguntado a audiencias de católicos diciendo, ¿quiénes son los que con más frecuencia los hostigan? Grupo 1,
protestantes. Y la gente afirma, sí, sí. Grupo 2, ateos, ateillos y cristianófobos. Sí, sí, dicen. Grupo 3, familiares y conocidos católicos que se declaran católicos y que nos llaman exagerados, radicales. Masivamente la gente escoge el número 3. Entonces, el fenómeno de los católicos anticatólicos es un fenómeno no registrado, pero masivo, masivo. Y el primer obstáculo en la vida del cristiano que se toma la vida en serio. Porque el problema le viene de casa, a veces incluso del mismo hogar, digamos de la casa dentro de la Iglesia Católica, pero del mismo hogar. Y el otro fenómeno, poco registrado, es el crecimiento de estos católicos auténticamente comprometidos. En el pasado, en nuestros países, existía una especie de consenso sociológico donde todo el mundo era católico. Cuando leo revistas en los años de los 60, la candidata a Miss Perú pues decía, yo soy muy católica, ¿no? Era lo que había que decir en esa época. Hoy en día no es así. Los que se dicen católicos sabemos que el que dice yo soy católico está haciendo un pronunciamiento que revela lo que piense, piensa, siente, cuáles son sus prioridades, revela todo. Entonces, hago esta explicación un poco extensa porque me parece importante que nosotros seamos conscientes de este fenómeno. No es una cosa que te pasa a ti, hermano, no es una cosa que te pasa a ti, hermana, solo a ti. No, no. El católico anticatólico se ha convertido en un fenómeno sociológico. O sea, existe un grupo humano que todavía tiene algún apego a la fe, ya sea por tradición, por afecto, ya sea porque le molesta en la conciencia, ya sea porque alguna vez la vivió en serio, ya sea porque tuvo una cierta catequesis que le impide pues apartarse radicalmente de la fe, tiene una buena experiencia porque estuvo en un buen colegio católico con alguna congregación religiosa que lo marcó positivamente, pero no está dispuesto a aceptar la plenitud de lo que significa ser católico, que significa que sea lo más importante de tu vida. Tiene un pie en el mundo, si es que no un pie y medio, y si es que no un pie 7/8, ¿no? En consecuencia, este fenómeno de la hostilización es un fenómeno frecuente. Y eso es importante que todos lo sepamos y lo reconozcamos. Es un fenómeno frecuente, constante. ¿Qué hay que hacer al respecto? La cuestión es si estás dispuesto a hacer algo o no. No hacer nada es una posibilidad. Simplemente decido dar un testimonio de mansedumbre y no le doy pie a nadie para que siga comentando. Simplemente lo que pongan lo ignoro. Y si alguien comenta, muy bien dicho, ¿qué dices, Alejandro? No respondo nada, no digo nada. El otro es que actúe. Y si actúo, tengo que ser igual de consistente que si deseo no actuar. Es decir, la decisión no debo tomarla en base a la intimidación o a la incomodidad que me produce, sino en base a lo que es correcto, a lo que yo en conciencia creo que es correcto. Yo en conciencia creo que es correcto responder y demostrar a estas personas que si no están de acuerdo con los católicos que practicamos nuestra fe, por lo menos no nos van a intimidar. Y por eso mi opción es por ser duro en las redes sociales. Y ruego a Dios no faltar a la caridad. Sé que en algunas ocasiones lo he hecho, pido perdón por haberlo hecho, pero el principio general por el cual opté y opto por hacerlo sigue siendo legítimo, vigente y necesario. Pero también respeto a aquellos que han optado por lo contrario, por decir, voy a soportarlo todo. Y en consecuencia, viven en paz, ya sea porque dicen, mira, tú me pones algo que va contra mi fe y te voy a sacar de mi lista de amigos, aunque seas mi hermano, aunque seas mi mamá. Esa es mi política. Mi hermana, mi mamá.
ponen algo en mi cuenta en Facebook que va en contra de mi fe y las voy a bloquear. Se van. Chao, adiós, no me interesa. Lo saben. Tampoco les interesa hacer nada porque no son hostiles a mi fe para nada. Son profundamente respetuosas. Pero quiero que sepan que cuando se toma la decisión, se toma una decisión orgánica, una decisión coherente, sistemática. Si no quieres hacer eso, entonces toma una decisión que sea la opuesta. Simplemente no voy a hacer caso, voy a ignorarlo y voy a vivir en paz. Con cualquiera de las dos decisiones, lo importante es que vivas en paz. ¿Por qué es importante que vivas en paz? Porque las contradicciones de la vida cristiana son reales. Y no son las contradicciones las que nosotros nos imaginamos. Si las únicas contradicciones que recibiéramos fueran las que nos imaginamos, no serían contradicciones porque estaríamos preparados para ellas. Entonces, que nos insulten o nos ridiculicen personas que queremos, personas que dicen que nos quieren y que probablemente nos quieran, pero que tienen esta picazón, pues, de irritarles nuestra coherencia, lamentablemente los lleva a hacer lo que hacen. Y eso es malo. Es malo para la iglesia. Es malo para el resto de cristianos que ven cómo estos católicos anticatólicos intimidan. Y por eso es que yo sugiero que la decisión se tome como una decisión de política personal para poder vivir en paz. Porque si vas a estar esperando que las personas que tú quieres no te ataquen por tu fe, eso no va a pasar. No va a pasar. Pasa si es que vives encerrado en una burbuja y solamente tus amigos son los miembros de tu comunidad cristiana y nada más. Pero si tú pretendes estar en contacto con otras personas a través de las redes sociales, entonces ten en cuenta que eso es prácticamente inevitable. Y para que tengas paz, toma una decisión en conciencia y ante Dios qué es lo que vas a hacer. ¿Vas a dejarle bien en claro a todos que la persona que te agreda va a ser eliminada de tu lista y no va a poder acceder a ti? ¿O simplemente vas a dejar que todo te resbale como si tuvieras plumas de pato que no se mojan nunca, ¿no? El agua resbala por sus plumas y los patitos siempre están secos. Cualquier opción que sea una opción tomada en conciencia para que puedas tener paz y aceptar esa realidad inevitable, relativamente nueva, de los católicos anticatólicos. Que tengas un buen día.